Esto lo contaré, luego no lo repitáis. Hace unos años, mi suegra, que todos conocéis, María, nos llamó un día por teléfono a mi casa, a mi esposa y a mí, nos contó una historia. Al final de la historia significaba, para hacerla corta, que le había tocado la lotería. Entonces nos llamó, me ha tocado la lotería, no recuerdo la cantidad de dinero, nos dijo una cantidad de dinero. Creo que a algunos le conté esta anécdota, a otros no, por eso la cuento hoy. Cuando llegamos a casa, mi esposa y yo íbamos haciendo números por el camino. Este dinero, pues podemos invertir este dinero para la iglesia, podemos invertir este dinero para esto, podemos invertir este dinero para ayudar a esta persona, a tal otra persona. Esto es lo que iba en nuestra cabeza. Íbamos de alegría cuando llegamos a casa de mis suegros. ¡Ah, la lotería! Sí, qué bien, qué emoción, qué contentos. Vamos a celebrarlo. Fuimos a comprar, no recuerdo qué, para cenar, hacer una cena. Cuando llegó el momento de la cena, después de haber comprado eso, mi suegra nos dijo: qué tontos sois, era una broma. Esta era mi suegra, ¿verdad? Que todos conocéis, María, ¿verdad? Entonces, cuando nos dijo eso, claro, nos quedamos como diciendo: ¿cómo que una broma? Esas bromas no se gastan. Pero ¿cómo nos dices que después que habíamos hecho planes, que habíamos pensado, que ya nos habíamos gastado el dinero antes de que nos lo dieran, ya no lo habíamos gastado? Ya estábamos pensando en que hacer todas estas cosas y de pronto te quedas como plof, ¿no? Te quedas triste, ¿no? Te quedas como diciendo: ¡jo, qué rabia!, ¿no? Porque queríamos hacer tantas cosas, podíamos hacer todo esto. Esto simplemente es un ejemplo. Creo que todos podríamos contar anécdotas o ejemplos. ¿Alguien se ha encontrado alguna vez dinero? ¿Alguna cartera con dinero? Bueno, quiero decir, dinero, da igual cómo, en una cartera, en un bolso, en el suelo. ¿Habéis encontrado dinero? Mira, por las caras que habéis puesto ya sé cómo os habéis sentido. No hace falta, iba a preguntar y cómo os sentisteis, no lo hace falta preguntarlo porque ya veo cómo os sentisteis. ¿Sentisteis felices? ¿Gastasteis el dinero con soltura? ¿Con una alegría, verdad? ¿Algunos que no? Pero ¿os pusisteis contentos cuando... Eso sí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo tan insignificante como puede ser algo de dinero pueda hacernos sentir tan bien? ¿Cómo es posible que algo tan insignificante como el dinero pueda hacernos sentir tan felices? Tan felices. Pero ahora, yo también me puse muy contento cuando aparentemente pensé y creí que había ganado ese dinero. Ahora, cuando me siento realmente feliz, ya no es tanto por conseguir eso, sino cuando yo veo esa bendición, lo primero que pienso es: esto es la gracia de Dios. Ahora ya no es simplemente decir qué bien, sino es la gracia de Dios. Así es como Dios responde, así es como Dios nos bendice y nos da las respuestas a veces que necesitamos. Por eso oro en esta mañana para que esta clase de respuestas y esta felicidad que pueda recibirla en el día de hoy. Igual que esa felicidad que conseguiste cuando conseguisteis ese dinero, que sea multiplicado por 1000. Amén. ¿Cuál es la palabra más bendita de la tierra? ¿Cuál es la palabra más bendita? Hablamos sobre el valor de las bendiciones. Y vemos el valor, a veces lo cuantificamos por la cuestión económica. Si me he encontrado dinero, qué bendición más grande. ¿Verdad? A veces lo decimos, qué bendición más grande. Qué bueno si realmente recibimos la fuerza de la salud. Qué bien cuando estamos sanos, ¿verdad? ¿Verdad, María José? ¿Estamos bien cuando estamos sanos? Nos sentimos bien, cómodos. Qué bien cuando somos longevos, es decir, que llegamos a edades elevadas. Pero la cuestión es, ¿esas cosas son realmente el camino correcto a seguir? ¿Es este realmente el camino? Porque esto no es lo que nos dice la Biblia. Esto no es lo que nos dice la palabra. Y tampoco es necesariamente cierto que estamos viviendo nuestra vida de esta manera. A veces pensamos que si tienes salud, que si tienes dinero,
A veces pensamos, soy feliz. Y a veces el tópico de la felicidad estriba precisamente en tener esos 3 elementos que a veces decimos y que un grupo de música puso de moda hace ya años. 3 cosas hay en la vida. Los españoles se las saben, los demás no sé muy bien. Salud, dinero y amor. ¿Verdad? En la famosa canción, no recuerdo ya ni quién la cantaba. Pero a veces nosotros determinamos que esas 3 cosas son las cosas que realmente nos hacen felices. Entonces, si eso es así, y a veces yo creo que hemos caído en esa pequeña trampa que el diablo nos ha puesto, incluso los creyentes también piensan lo mismo. Y eso es lo que a mí, de alguna manera, sí que me preocupa. ¿Por qué? Porque a veces los títulos de oración van enfocados en eso. ¿Qué queremos? Salud, dinero y amor. ¿Verdad? Y es lo que pedimos a Dios. Pero la cuestión es que cuando yo pregunto, y ayer en el culto de oración hice la pregunta, ¿por qué Dios tiene que darte esas 3 cosas? ¿Por qué Dios tiene que darte salud? ¿Por qué Dios tiene que darte dinero? ¿Por qué Dios tiene que darte amor? Ah, porque sí. Ah, pues porque Dios es bueno. Ah, pues porque Dios me ama. Porque Dios es mi padre. Ah, tú también quieres a tu hijo. Pero no le das todo lo que te pide. ¿Por qué? No le das todo lo que te pide. Tú amas a tu hijo, es tu hijo. ¿Por qué no le das todo lo que te pide? ¿Hay alguna madre, algún padre que le dé todo a sus hijos? ¿Todo lo que le piden sus hijos? ¿Verdad que no? Ahora, ¿por eso significa que le quieres menos? No. Le quieres igual o más. Simplemente no le das porque no es conveniente. A veces pensamos que cuando no tenemos algo de estas 3 cosas, si no tenemos dinero, si no tenemos entonces salud, ¿qué ocurre? Entonces somos unos desgraciados. ¿Qué ocurre? Sufrimos, nos amargamos. Pastor, es que no tengo salud, es que no tengo dinero y estamos tristes. ¿Cuál es nuestro valor? ¿Cuál es nuestro criterio de la bendición de Dios? Ay, Dios no me bendice. ¿Por qué? Porque no me da dinero. Dinero le hace en forma de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero no me da economía, no me da salud, no me da esto, no me da lo otro, no me bendice, Dios no me bendice. Es cierto que una persona que ha sido bendecida tiene que vivir una vida larga. Es cierto que tiene que tener salud, es cierto que tiene que tener éxito. Es cierto. Pero si esta persona solo posee estas cosas, eso no es una verdadera bendición. Y a la larga se volverá un problema. Podemos tener salud, pero puede ser un problema. Podemos tener dinero, economía, pero puede ser un problema si solamente tenemos eso. Si solo tengo salud, si solamente tengo dinero, ¿qué tengo de diferente con aquellos que no son hijos de Dios? Ninguna cosa diferente. Seremos iguales. Sin embargo, hay una bendición más grande que todo esto. Y es una palabra. Hoy hemos leído el Salmo 148. ¿Alguien recuerda la última palabra sin leerla? Pues estaban atentos. Eso es estar atento a la lectura. La palabra aleluya. ¿Cuál es la palabra más bendita? Hay muchos que pueden decir Emmanuel, ¿verdad? Es una palabra bendita, bendecida. Emmanuel, ¿qué significa? Dios está con nosotros. Decimos Emmanuel, decimos Dios está con nosotros, pero también es cierto que tomamos muy a la ligera la palabra Emmanuel. ¿No os dais cuenta que lo decimos muy a la ligera? Ah, Dios está con nosotros. No vives conforme a la realidad de que Dios esté contigo. Sin embargo, si bien es cierto que esta es una palabra tremendamente bendecida, una palabra más bendecida todavía es la palabra aleluya. ¿Qué significa la palabra aleluya? Significa alabado sea el Señor. Tan importante, alabado sea el Señor. Es por eso que es la palabra más bendita. Dios está realmente con nosotros, pero simplemente no somos conscientes de este hecho. Por eso la palabra aleluya, que significa también Dios revela su gloria. Por eso son 2 palabras o una palabra tan sumamente importante.
Cuando decimos aleluya es porque Dios ha revelado su gloria a nosotros. Por eso decimos, Señor, gracias, aleluya. Los israelitas es una persona, es un pueblo que emplearon mucho esta palabra. La emplearon muchísimas veces, pero realmente no entendieron muy bien el significado de esta palabra. La mayoría de las veces, la mayoría de la gente la emplean de una manera incorrecta. No saben realmente interpretar o poner o usar de manera correcta esta palabra. Hay muchas veces, y yo recuerdo, creo que una vez el pastor Río dijo que habían hecho un programa donde pusieron dos imágenes, una imagen de un grupo en un concierto de música y al momento ponían otra imagen de un culto evangélico, un culto de alabanza evangélico, y iban intercalando las dos imágenes, y en un momento dado dice que cambiaron las voces por las imágenes. Es decir, cuando salía la imagen del grupo de música y la gente en un concierto de música, se escuchaban las alabanzas. Y cuando salía la iglesia, en el culto de alabanza, donde los jóvenes estaban alabando, pusieron la música, o pusieron el sonido del concierto. Dice que nadie notaba la diferencia, era lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay veces que hemos empleado los términos y las palabras y no sabemos distinguirlas ni sabemos por qué las exponemos o por qué las tenemos. Simplemente ya es lo mismo, da igual, es simplemente expresiones cúlticas o expresiones muy avivadas, pero que no sabemos muy bien qué es lo que significa esta palabra. Si solo nos aferramos a lo que tenemos externamente, si solamente nos aferramos a aquello que vemos con nuestros ojos, significa que no podremos sostenernos en las verdaderas respuestas que Dios tiene. Si solamente me fijo en lo externo, en cómo hacemos las cosas externamente, incluso en el tiempo de la alabanza, y no sabemos lo que estamos alabando, estamos haciendo cualquier otra cosa, como cualquier otro tipo de música. Ahora para el mes que viene, o bueno, ya este mes creo que es en julio, es el concierto de la vida, creo que se llama. Que viene Juan Luis Guerra, viene Carmona, el músico cantante Carmona. Va a haber un concierto, pero si no entendemos el verdadero significado, si solamente tenemos una imagen externa de las cosas y no vamos a la raíz, no vamos a tener respuestas. Sería igual, por mucho que cantemos aleluya, pero si no sabemos el significado y por qué lo hacemos y nos quedamos solamente con lo exterior, no significa nada, no vamos a tener ninguna respuesta. Por eso es tan importante, yo les decía al grupo de alabanza, el grupo de alabanza tiene que venir a alabar a Dios, tiene que venir a adorar a Dios. Lo demás es secundario, déjalo demás, no importa, la cuestión técnica ya se arreglará, pero lo importante es que tengamos un corazón para alabar a Dios, sabiendo realmente qué es lo que estamos haciendo. Si solamente lo dejamos por la forma cúltica, que es lo que se ve, estaremos fracasando, no tendremos respuestas. En el texto de hoy, el Salmo 148, es un salmo donde se habla del regreso del cautiverio babilónico del pueblo de Israel. Es un cántico donde si nosotros viéramos solamente la parte externa, la parte visible, sería muy impresionante, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel nuevamente sale de cautiverio para volver a Jerusalén a levantar el templo. Si solamente nos quedamos con la parte externa, no vamos a entender muy bien, no vamos a comprender muy bien la realidad interna. Los babilonios vinieron a llevarse cautivos a los israelitas. ¿Ha experimentado alguno de vosotros los peligros de lo que significa una colonización o una invasión? Normalmente no es algo que tenemos muy habituado. Israel del norte fue tomado por Asiria y Judea, Israel del sur, fue tomado por Babilonia. Los babilonios se llevaron a todos los artículos sagrados, todos los elementos cúlticos del templo, usándolos para los cultos de idolatría del pueblo babilónico, quemando luego el templo y destruyéndolo. El rey en aquel tiempo, el rey Sedequías, que había recibido una palabra de Dios, él dijo, que mis ojos nunca vean la destrucción de Israel. Y efectivamente cuando fueron destruidos dijeron, ¿qué es lo que pasa? ¿Esa profecía? Para que se cumpliera esa profecía le sacaron los ojos, para que no viera cómo salió de Israel, cómo fue llevado por caballos desde Israel hasta Babilonia, alrededor de 3.200 kilómetros. Fue arrastrado por caballos, delante de todo el pueblo que veía cómo su rey estaba siendo ultrajado.
Todos ellos, incluso los remanentes, los jóvenes de la élite de Israel, también fueron llevados como cautivos. Si esto sucediera hoy en día, ¿qué sucedería? Si esto pasara hoy en día, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos veríamos? Imaginar todo el sufrimiento que los israelitas atravesaron en aquel tiempo. ¿Os acordáis de Sadrach, Mesach y Abed-Negó? Los mejores siervos del rey también incluso fueron condenados a muerte. Simplemente escuchamos esto como una historia. Veces que solamente lo vemos como parte de una historia además antigua. Pero ¿qué pasa si alguien entra en tu casa durante la noche y te hace lo mismo delante de tu familia? ¿Cómo te sentirías? Muchos cristianos durante tiempos de atrás, tiempos pretéritos, donde ha habido persecuciones, se ha experimentado este tipo de cosas. Aquí mismo en España sabéis que en tiempos no muy lejanos, yo recuerdo todavía mi congregación que fue clausurada por el gobierno. ¿Por qué? No era católica, era una iglesia protestante. Y todo aquello en aquella época estaba perseguido. Y yo recuerdo en aquella época donde los cultos se tenían que hacer por las casas, porque las iglesias las cerraban. Había una persecución que no llegó ni siquiera a plantearse esto, el punto que plantearon los israelitas. Pero sí que recuerdo que si tus hijos no eran bautizados por la Iglesia Católica tenías problemas, no tenías becas para los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Si querías casarte tenías que presentar un montón de papeles, un montón de problemas, de circunstancias adversas que te complicaban grandemente. De alguna manera estabas viviendo como cerca de un cautiverio. Los israelitas vivieron sus vidas de fe al revés, entendieron su liberación a un nivel muy superficial. Solamente vieron de una forma externa las situaciones. El rey Ciro apareció y los hijos de Israel fueron puestos en libertad para volver a casa, para restaurar su templo. A su regreso, cuando ellos salieron y llegaban a Israel nuevamente, a Jerusalén, ellos cantaban y presentaban esta palabra, aleluya. Grandemente expresaban esta expresión, aleluya. Pero en sí mismo esta era la cuestión. ¿Por qué? Cuando la gente del mundo te ve gritar aleluya por tus pequeños éxitos o por el poco dinero que has conseguido, ellos te podrían mirar por encima del hombro diciendo, ¿de qué vas? ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en realidad no es nada en comparación con el dinero que tiene la gente. Hay veces que nos pensamos que nos creemos que tenemos y cuando miramos al lado vemos que hay personas que dices, ¿de qué vas? No tienes nada. Los israelitas hicieron precisamente esto. Decían, nosotros éramos los cautivos, pero ahora hemos salido debajo del cautiverio de los babilónicos, que ellos eran los malvados, nosotros los buenos. Fuimos liberados porque Dios nos mostró su misericordia. Esto normalmente es como la gente lo entiende y por lo cual no ocurre nada en sus vidas. Tenemos que entender tres cosas si quieres entender el verdadero significado de la palabra aleluya dentro de la liberación del cautiverio. Tenemos que entender tres cosas importantes y que nosotros tenemos que verlas desde una perspectiva muy personal. Lo primero es que los israelitas habían perdido el evangelio de que fueron tomados en cautiverio. El primer problema es que habían perdido el evangelio. Habían perdido esa realidad. Dios había concedido a los israelitas el evangelio más importante. Lo más importante lo habían recibido. Algo que nosotros también tenemos que empezar a valorar. Hay veces que yo veo no valoramos correctamente el evangelio que Dios nos ha dado. Hay veces que yo creo no somos conscientes de la grandeza del evangelio que Dios mismo nos ha concedido. No lo entendemos. Hay veces que yo veo y digo, no están entendiendo. No están entendiendo. Este evangelio no es cualquier cosa. No es algo trivial. Es algo fundamental en la vida. Pero veo que igual que el pueblo de Israel, el evangelio desciende, disminuye. Es como si nos relajáramos. Ya tenemos el evangelio. Ya somos hijos de Dios, somos salvos. Tenemos el pacto. Pero me di cuenta de que muchas veces hacemos igual que con la palabra aleluya. Son palabras que están perdiendo vigencia y están perdiendo fuerza. Decía, la palabra Emmanuel es una de las palabras más importantes de la Biblia, pero resulta que las estamos empleando de una forma tan mecánica que no estamos entendiendo correctamente qué es lo que significa.
Estamos diciendo muchas veces Jesús es Cristo, pero de tanto decirlo, y por eso estaba diciendo que las canciones tenemos que respetar las letras. ¿Por qué? Porque hay veces que también de tanto repetirlas, se acostumbra a mi oído y pierde vigencia, pierde fuerza. Y eso es algo tremendamente peligroso. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Sí, ya sé que somos el pueblo del pacto, somos el pueblo del pacto, somos el pueblo del pacto, y al final, ¿qué pasó? Que el evangelio se fue perdiendo. Es por eso que estuvieron destinados a caer en la idolatría, en caer en el crimen, en caer en tantas y tantas historias. Los judíos perdieron su dominio del evangelio. ¿Por qué? Porque empezaron a valorar otras cosas como mayor o más grandes que el evangelio. Hoy en día me estoy dando cuenta que de alguna manera estamos cayendo también en ese error. Si tengo salud, entonces el evangelio es bueno. Si las cosas me van bien, el evangelio es bueno. Pero cuando me va mal, empezamos a dudar. Empezamos a emplear el humanismo. Al fin y al cabo no lo decimos, pero apartamos el evangelio por utilizar otras fuentes de, digamos, recuperar la fuerza o de hacer las cosas. Estamos equivocando esta realidad en el sentido de que estamos valorando cosas más grandes e importantes que el propio evangelio. Lo estamos empezando a valorar. Y esta es la lección que debemos de aprender de la Biblia. No debemos perder el evangelio. Podemos perder cualquier cosa menos evangelio. Podemos perder lo que sea, trabajo, salud. Puedo perder un ser querido inclusive, pero no perder nunca evangelio. Esa es la lección que nos da. Y es por eso que fuimos tomados como cautivos y el diablo está alrededor de nosotros engañándonos. Tienes que entender lo que esto significa. De una manera extraña, el evangelio, a lo largo de la historia, se ha ido desapareciendo con el tiempo, que inevitablemente conduce al cautiverio de la persona, como condujo al cautiverio de Israel por Babilonia. Por perder esas cosas. Nos alegramos porque nos encontramos dinero, pero no nos alegramos del evangelio que tenemos. Nos pone felices, nos mueve nuestro estado de ánimo, si tenemos o no tenemos dinero, si tenemos o no tenemos salud. Hay veces yo digo, y pongo el ejemplo, muchas veces es como si tuviésemos un mando a distancia de nuestra vida. Y ese mando lo tuviera alguien. Y ese alguien, cuando quisiera de nosotros cambiar nuestro estado anímico, solamente tendría que apretar un botón. Como cuando hacemos un mando a distancia y apretamos el botón y cambiamos de canal en la televisión. De una forma fácil y sencilla, ¿verdad? Hay veces que siento como que el diablo tiene ese mando a distancia de nosotros, y cuando ve a un creyente, uno de nosotros, que nos ve felices, salimos del culto, nos ve felices, de pronto el diablo dice, muy feliz, voy a cambiarle el canal. Aprieta al otro canal, donde le haces recordar, no tienes trabajo. ¡Ah! De pronto te entra tal cosa que dices, ay, es verdad, no tengo trabajo. Te quitó toda la paz, te quitó todo el gozo, te quitó realmente la alegría y la felicidad. El diablo parece que nos toca el mando a distancia, nos cambia el canal, cuando ve que estamos felices, nos cambia el canal. Cuando tenemos pensado hacer algo correcto, nos cambia el canal. Nos hace recordar, nos hace pensar. Tu preocupación es el mecanismo o el canal que el diablo utiliza para cambiar tu canal. ¿En qué nos estamos preocupando? ¿Qué es lo que nos hace felices? Porque ahí es donde el diablo está tocando nuestro canal. Los israelitas no necesitamos nada más que ver su sistema educativo y su sistema económico para ver cómo los judíos estaban tan bien establecidos, inclusive al día de hoy. Tú puedes ver a los judíos y ves que son los mejores en los estudios y son los mejores en la economía. Están en la cabeza del mundo. Ahora, ¿esto qué les implicó? Que eran tan avanzados, tanto de una manera como de la otra, eran tan inteligentes, tanto en la educación como en el sistema económico, que llegó un momento donde ya no es necesario el evangelio. No necesitamos el evangelio. Somos tan autosuficientes que ya no es necesario. Ahora, esto no significa que la educación y la cultura no sean necesario. Claro que es necesario. Ahora, el punto está en que siempre y cuando no entiendas el evangelio correctamente, los problemas nunca dejarán de venirte por muy buen sistema educativo que tengas o por un buen sistema económico que tú tengas. Los problemas seguirán viniendo a tu vida.
No importa, soy muy inteligente, muy exitoso, está muy bien, pero los problemas van a empezar a venir a tu vida si no entiendes Evangelio. No importa que tú tengas una buena salud, qué feliz, qué contento estoy porque mi salud es buena. No tengas problemas, los problemas te van a venir sí o sí, aunque tengas o dejes de tener una buena salud. La economía, tres cuartos de lo mismo, no, estoy feliz, contento porque tengo un buen trabajo y gano un buen sueldo. Los problemas no dejarán de venirte. Extrañamente, el Evangelio está desapareciendo precisamente porque valoramos otras cosas más que el propio Evangelio. Tú puedes ver esto cuando vas a las librerías cristianas. Algunas veces me gusta pasear por las librerías, me gusta irme a una que hay en Benavente, la librería de San Pablo. Ya estoy haciendo propaganda y no me dan copyright. Ya hablaré luego con ellos. Pero me gusta ir, ¿por qué? Porque tienen tantas cosas. Tienen música para los niños, tienen buen material para los niños, tienen buen material para los mayores, tienen películas de vídeo, tienen tantas cosas tan buenas, cosas que cuando viene el cumpleaños de uno de mis hijos o viene el cumpleaños de mi nieta, pues voy allí, compro cosas porque son muy buenas. Cosas que a mí me gustan, digo, qué guay, qué bien va esto. Son tan buenos, están escritos tan bien, son tan interesantes, que no necesitan nada más. Y el problema es que es tan bueno que ya no necesitas nada más. Ya no hace falta evangelio. ¿Por qué? Hay tantas cosas que tenemos que ya no necesitamos evangelio. Tenemos un buen sistema educativo dentro también de las iglesias. Venimos con un trasfondo bautista donde por años los bautistas siempre han sido muy destacados en la educación. Y tienen tan buenos sistemas educativos. Hace unos días me invitaron a ir a la presentación de un material de una editorial Vida, quiero recordar. Y tantos materiales tan buenos, que yo decía, digo, ya no hace falta ni predicar. Con que te leas el manual ya está. Es suficiente. Tan bueno. Pero claro, yo miraba y decía, mira, es tan bueno, que solo le hace falta el evangelio. O sea, si tuviera evangelio sería perfecto. Pero el material, hay veces que nos quedamos con ese material tan bueno. Leemos buena literatura, buenos libros, buenos devocionales, libros de devocionales. Tan buenos son, digo, si tuviesen un poquito de evangelio serían perfectos. Pero el problema es que nos quedamos con ese tipo de cosas. Hoy en día tenemos de todo. Sé que estamos en crisis, no voy a hablar de la crisis, ya me estoy cansando de hablar de la crisis. Porque tenemos de todo. Tenemos prácticamente de todo. En nuestras casas, prácticamente de todo. Yo recuerdo hace años, hablando con mi hijo, comentando, no recuerdo qué, hablando de la televisión. Hijo, yo recuerdo cuando en la televisión solamente había dos canales, la 1 y la 2, y en blanco y negro. Y algunos jóvenes dirán, ¿en blanco y negro? Sí, en blanco y negro. 2 canales y el segundo empezaba por la tarde. Y ahora 40 canales, 80 o 200. Aunque muchos se repiten, pero 200 canales. Y decíamos, una televisión para toda la familia. ¿Quién tenía televisión para toda la familia? Hoy, ¿cuántas televisiones tenemos en las casas? Una por habitación. Amas de casa incluso en la cocina. ¿O no? Yo hablo por mí, yo tengo una en la cocina. O sea, no estoy criticando porque me estaría criticando a mí mismo. Pero quiero decir, tenemos de todo, menos evangelio. Hoy en día en nuestra sociedad tenemos de todo, hay de todo, menos evangelio. Hemos perdido evangelio por conseguir todo lo que el mundo nos estaba ofreciendo, todo lo que el diablo nos estaba ofreciendo. Ahora, ¿qué sucedió cuando unos pocos entendieron evangelio? Realmente entendieron evangelio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Una persona, un remanente llamado Isaías, recibió una palabra, una revelación, Isaías 7:14. Recibió esta palabra, por tanto el Señor mismo os hará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Emanuel. No todos creyeron en esta palabra, pero una pequeña minoría llegó a esta conclusión. Y por causa de esta minoría, las obras para cambiar el mundo comenzaron a ocurrir. Leed Isaías 53 del 1 al 6 para ver esto. Debemos entender esto y dar gracias a Dios. Exactamente, yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios haría si realmente nos aferrásemos al Evangelio como nos aferramos a las cosas del mundo? Con la misma intensidad. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si realmente nos aferrásemos a este Evangelio que a veces lo tenemos como si no fuese nada? Es como, bueno, algo más que tenemos. Ten la seguridad ahora mismo de que obtendrías respuestas en el futuro. Si tú preparases tu vasija en consecuencia, tu pasado y tu presente son tan importantes, y así preparar vuestra oración, vuestra fe, para que realmente Dios haga esas obras poderosas en el momento que nos aferremos a este Evangelio. Porque una vez que nosotros, aun siendo poco, nos aferramos a este Evangelio, el poder de Dios va a ser revelado. Así ocurrió con el pueblo de Israel. Cuando ellos se aferraron a esta palabra, cuando el poder de Dios fue revelado, la nación y el mundo empezaron a huir de Dios. Empezaron a saber de Dios. Empezaron a tener esta palabra. La gloria de Dios fue revelada a toda la tierra. Por eso decimos, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios revela su gloria cuando nosotros entendemos el Evangelio. El nombre del Señor fue proclamado en toda la tierra. Ese es el verdadero significado de aleluya. Que el nombre de Dios sea proclamado hasta lo último de la tierra. Esa es la cuestión. Y es por lo que hay que alabar a Dios. Porque Él mismo va a hacer esta obra. Cuando el pacto de la sangre fue proclamado en Egipto y el pacto se volvió a proclamar en Babilonia, cuando el pacto de Jesucristo es levantado, siempre hay libertad, siempre hay liberación, tanto en Egipto como en Babilonia. Cuando fue proclamado este pacto del Evangelio de Cristo, hubo liberación de ellos. Cuando entendemos el Evangelio, cuando entendemos las misiones, cuando entendemos el evangelismo, entonces seremos liberados de cautiverio. Cuando entendamos estas tres cosas tan importantes, Evangelio, evangelismo, misiones, cuando lo entendamos, seremos libres. Tenemos que entender esta palabra. La palabra aleluya tiene un enorme significado. Alabado sea el Señor, que ha roto todos los poderes de la oscuridad, que ha roto todo poder de la oscuridad. No puede haber ninguna solución si no es a través del Evangelio. Por eso decimos aleluya. Por eso decimos alabado sea el Señor. Porque ese poder no puede ser quebrantado de ninguna otra manera, de ninguna otra forma. Al final, ¿de qué se trata todo ello? Si vemos toda esta realidad, se trata de la estrategia de Satanás. Se trata de esa estrategia del diablo para sacarnos a nosotros de entender evangelio. Hay muchas personas que se preguntan, ¿realmente el diablo es vivo? ¿Realmente está vivo hoy? ¿Realmente el diablo existe? Mucha gente hoy en día niega la existencia de Satanás y por tanto niega también su influencia espiritual. Pero nosotros alabamos a Dios que quebrantó, que quebró, que rompió toda la fuerza de la oscuridad. Amén. Cuando una pequeña minoría en cada época, como es este caso, comprendió el Evangelio, es cuando el Evangelio fue restaurado. Cuando lo entiendes, es restaurado. El cristiano medio no comprende este hecho. De hecho, los creyentes no saben muchas veces por qué dan culto. Si hiciéramos una encuesta entre creyentes y preguntáramos ¿por qué tienes que ir a dar culto?, muchos no sabrían qué contestar. Porque sí, porque lo he hecho siempre, porque, bueno, porque hay que ir a la iglesia los domingos. Y hay veces muchos se quedarían sin saber por qué. Y yo incluso añadiría, y aún preguntaría, ¿por qué aún todavía creen en Jesús? Y no es una pregunta tan descabellada, porque sabemos que en las iglesias cada 2 por 3 mucha gente se está yendo de las iglesias. En Europa mucha gente se está yendo de las iglesias.
En España mucha gente se está yendo de las iglesias. Es más, tú vas por la calle, haces campamento y te encuentras más personas que se han ido de la iglesia que miembros de iglesia. ¿Qué significa eso? Que hay muchos que se están yendo de las iglesias porque no entendieron. Son como los israelitas que perdieron el evangelio. Y es por eso que las pruebas y las maldiciones se repiten sin cesar una y otra vez. Se reitera el problema cuando se pierde el evangelio. Es así. Hace unos años leí un libro, creo que algunos de vosotros conoceréis, se titula La Visión, de David Wilkerson. No sé si alguien lo ha leído, alguien lo ha escuchado. Luego, si queréis, os lo dejo, lo tengo en el despacho. Es un ministro fundador de la iglesia de Times Square en Nueva York. Una persona que en un principio, y en la introducción de ese libro, él mismo no quiso escribir sobre esas cosas que escribió en el libro, porque tenía miedo de que le dijeran que si se había movido hacia el misticismo. Porque estaba contando cosas en este libro, cosas que él sentía que iban a pasar en el futuro. Y él, entre otras cosas que estaba escribió en ese libro, en el cual leí, ya te digo, hace ya muchos años, ya era un jovencito, en aquella época me gustaba leer ese tipo de literatura, de libros. Él puso en ese libro que habría, cito literalmente, una inundación de suciedad y un bautismo de suciedad en Estados Unidos. Es decir, una especie de inundación de lujuria por vídeos, ordenadores e internet. Hace 20 años que yo más o menos recuerdo que leí este libro, probablemente más, yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando este hombre. Recordar, hace más de 20 años, 25 años, en España, ¿quién había oído hablar del internet? Yo no. O si había oído algo, eran las películas de estas de ciencia ficción. Pero yo no había oído hablar de estas cosas. Quizás a lo mejor diría, este hombre, bueno, son cosas de americanos, ¿no? O son cosas que habrán hecho los americanos, que yo no entendía. Era tan extraño para mí este término. Pero observa, mira lo que hoy está pasando con esto. Mira lo que está pasando con el internet. Que el internet está tomando al mundo. Un servidor ya esta semana pasada he tenido que hacerme con un terminal móvil que tenga internet. He claudicado, mejor dicho, ante ello. ¿Por qué? Porque hoy, mi hijo que está en Corea ahora está con el WhatsApp. Un término que a mí me enseñó la anciana Rosy Jiménez. No hace mucho tiempo, cuando estaba dando el discipulado en su casa, me dice, sí, es que he estado guaseando con Toñín en Corea. ¿Qué has estado qué? Sí, que he estado hablando con el WhatsApp. Y yo me callaba al principio, digo, por no parecer tonto, ¿verdad? Uno se calla diciendo, ¿qué será eso del WhatsApp? Hasta que al final me enteré lo que era el WhatsApp, ¿verdad? Quien no lo sepa, que luego pregunte. No voy a dar una clase. Pero hay cosas que están ahí, que yo he tenido, es decir, claudicamos a ello, ya prácticamente te haces, entras en la dinámica, ya tienes que llevarlo, porque si no, estás fuera de onda, tienes que actualizarte, tienes que modernizarte, tienes que estar ahí. No es ese el problema en sí mismo, sino que como el pastor dijo, todo el mundo está cayendo a través de internet, y decía este hombre, hace más de 20, 25 años, decía, que yo lo leí, probablemente lo escribiría antes, decía que el mundo está cayendo completamente hoy, está cayendo en la inmoralidad sexual a través del internet. Es decir, se está utilizando el internet para ese desorden e inmoralidad sexual más que para ninguna otra cosa. Ahora bien, como dije antes, esto es la estrategia perfecta de Satanás para llevar a todo el mundo a la completa ignorancia del Evangelio. Hoy en día toda la gente está tan preparada, tan inteligente. Tenemos este internet que por un lado es una maravilla, pero por otro lado hemos creado una deidad de este internet que el diablo está utilizando. ¿Para qué? No nos hace falta ya evangelio, porque lo tenemos todo con el internet. Hoy podemos conseguir todo por el internet, cualquier cosa por el internet. Ahora, ese evangelio es lo que tenemos que aferrarnos hoy. Si solamente nos aferramos al pacto, Dios puede bendecirte de la misma manera que sacó a los israelitas de Babilonia. Hoy Dios te puede dar la misma bendición. El título del mensaje de hoy es
¿Quién es el Señor de la creación? ¿Quién es el Señor de toda la creación? Alabad al Señor de los cielos, versículos del 1 al 6. Él es el Señor de los cielos. Alabad al Señor desde la tierra, versículos del 7 al 14. Los tengo, no los voy a leer porque los hemos leído y los tenéis para leer. Pero Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Y una cosa que me golpeó cuando leí este pasaje es entender que todo, absolutamente todo, está en las manos de Dios. Tengo que llegar a esta conclusión. ¿Quién está al control de toda la creación? ¿Quién es el Señor de toda la creación? Esa es la cuestión. La respuesta es simple. Ahora, una respuesta tan simple me hace hacer preguntas tan complejas. Por ejemplo, si Dios es responsable de todo, si todo está en las manos de Dios y tú no tienes dinero, ¿qué significa? Eso es una pregunta teológica. ¿Cuál es la respuesta? Si decimos que Dios es el Señor de toda la creación, de todas las cosas, si todo está en las manos de Dios y tú no tienes dinero, ¿qué significa? Te lo voy a decir en castellano puro. Sabéis que yo soy de Madrid, hijo de madrileños, ¿verdad? Y hay veces que a veces decimos las cosas en castellano claro. Te lo digo en castellano claro como diría un madrileño. A Dios no le dio la gana dártelo. Te lo traduzco al español, del madrileño al español. Dios no ha estimado bien concederte ese dinero. Lo entendemos de una manera o de otra. Te lo podemos decir en inglés, en francés y en coreano. Y en chino. No sé si hay algún otro idioma para por ahí. Pero la realidad va a ser, si Dios es el Dios del oro y de la plata, y tú no tienes oro ni plata, es porque Dios no le ha placido dártelo, porque Dios tendrá un plan diferente, mejor para ti. Ya está. Si hoy no tengo salud, o si mi salud hoy no es buena, no significará que Dios por un motivo u otro quiere que tú estés en esa situación, máxime cuando tú le estás orando a Dios y Dios te dice, bástate mi gracia. Pues tendremos que llegar a esta conclusión y llegar a la conclusión de que cuando yo tengo salud, tengo que decir, aleluya. Señor, gracias porque tengo salud, cosa que no recuerdo hacer habitualmente. ¿Verdad? Ahora, sí recordamos pedir salud cuando estamos enfermos, pero no tenemos este sentido de alabado sea el Señor porque tú hoy me has dado salud. Alabado sea Dios hoy porque me has dado la economía para que hoy yo pueda comer. Alabado sea el Señor que hoy tú estás conmigo para que hoy yo pueda darte culto. Alabado sea el Señor. Y podemos decir esta palabra tan hermosa y tan grandiosa, aleluya. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa, para concluir, que te lo quedes bien y tengas título de oración, lo que significa es que no debe de haber nada de qué preocuparse, porque todo está en las manos de Dios. Todo está preparado para ti cuando tienes la fe y la vasija preparada para recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Problema es, no tenemos la fe preparada ni la vasija tampoco. Pero Dios tiene todo para ti porque Él es el Dios de toda la creación. Todo está en su mano. Pregúntate entonces, no tengo salud, será, Señor, ¿por qué no tengo salud? ¿Por qué no tengo economía? ¿Por qué no tengo esto o no tengo lo otro? Pregúntale a Dios, porque probablemente Dios tiene un plan diferente para ti. Dios tiene una palabra y un plan que tú debes de cumplir. Nos esforzamos por tener éxito en la vida. Queremos tener éxito, pero incluso el éxito está en las manos de Dios. Queremos tener buenas notas, los estudiantes, pero también eso está en las manos de Dios. ¿Te das cuenta? Todo está en las manos de Dios.
Aférrate a esto como un pacto y recibe las respuestas que Dios tiene para tu vida. Aférrate a esta realidad. Por eso digo siempre a los remanentes, lo digo muchas veces, tomando las palabras del pastor Riu, no tratéis de tener éxito. No tratéis de tener éxito, sino ser una persona que pueda tener éxito. Amén. Remanentes, no trates de ganar dinero. Hay mucha gente que invierte su vida en ganar dinero. Tú tienes que convertirte en alguien que el dinero trabaje para él. ¿Entendemos la diferencia? No trates de ganar dinero. Sea alguien que puede hacer ganar dinero. Aquel que pueda hacer dinero. Que el dinero trabaje para él. Tengo que recomendaros algún libro. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es quien da el dinero. Dios es quien da el éxito. Todo está en las manos de Dios. Por eso oro para que todos restauréis las bendiciones de Dios hoy. Porque vosotros hoy tenéis el Evangelio. Amén. ¿Podemos decir aleluya? Tenemos el Evangelio. Cambia todas tus maldiciones en bendiciones. ¿Sabéis que muchas veces los creyentes hacen al revés? Las bendiciones las cambian en maldiciones porque no entienden realmente el Evangelio y lo cambian. No entienden y están cambiando. Por eso te digo, ten la victoria en la guerra espiritual. Deja todas las demás cosas aparte. Déjalas a un margen. Las cosas que ves con tus ojos, las cosas físicas, déjalas a una parte. Debes sostenerte en el pacto. Mantente, aférrate al pacto de Cristo. Convierte todas las bendiciones, convierte todas las maldiciones en bendiciones. Esta es la lección que nos enseñó la cautividad en Babilonia, que una maldición como es el cautiverio lo podemos convertir en una bendición. José fue una de las personas que cambiaron esto. Las maldiciones de los hermanos, la maldición de los padres, pudo cambiarlo por bendiciones. La cárcel pudo cambiar por una bendición. La esclavitud la pudo cambiar por una bendición. Tenemos que llegar a entender esto. Pero muchas veces, la mayoría de las veces los creyentes fracasan porque no entienden esto. Y hay veces que son la bendición y lo cambiamos por la maldición. Porque salimos huyendo de la dificultad en vez de mantenerme en el pacto y recibir la respuesta de Dios. Tomamos nosotros las determinaciones y lo que era una bendición se convierte en una maldición. Por eso oro para que os sostengáis en el pacto como vuestra bendición de hoy. Cambiar esas cosas. ¿Por qué aleluya? Porque alabamos al Señor que nos ha dado el Evangelio. Amén. ¿Por qué aleluya? Alabamos a Dios porque nosotros somos quienes tenemos el Evangelio que nunca perecerá, que nunca fracasará. Se salvará el mundo entero cuando este Evangelio sea restaurado. Y nosotros somos parte de ese cambio. Incluso ahora Satanás nos ataca de manera invisible e imperceptible. Hasta el día de hoy el diablo sigue trabajando y sigue obrando. Pero alabamos a Dios por darnos la fuerza para vencer a Satanás. Amén. Si no entendemos esto es que no hemos entendido por qué tenemos que dar culto a Dios. Y será que no hemos entendido por qué creemos en Jesús. Porque las fuerzas de oscuridad ya han sido quebradas desde el tiempo principio. Por eso espero que tengáis la victoria en la batalla espiritual. Oro para que realmente abráis vuestros ojos espirituales, que este sea un día bendito para obtener respuestas a nuestras oraciones. Aleluya. Porque Él nos ha llamado precisamente para este fin, para tener estas respuestas. Yo os bendigo a todos los miembros y las familias de Aposento Alto, que estas bendiciones estén sobre todo vosotros en el